Bienvenidos amigos. En este vídeo recogeremos el testimonio de varios soldados y oficiales alemanes que participaron del conflicto y que en base a sus experiencias al enfrentarse a otros soldados de las naciones aliadas expresaron sus opiniones y pensamientos sobre las virtudes, defectos, comportamiento y actitudes que vieron en sus rivales. En definitiva, cómo en general veían las tropas alemanas a sus oponentes. Quizás recalcar que aquí apenas mencionaré las opiniones, que siempre son algo particular, de algunos pocos soldados, y teniendo en cuenta que fueron millones los que se enfrentaron a sus oponentes, y según sus experiencias personales, seguro que encontraríamos relatos muy diferentes según las circunstancias. Aunque con estos ejemplos podemos hacernos una idea generalizada de la visión alemana. Enfrentamientos con las tropas británicas y canadienses. La opinión sobre los soldados británicos en general aún era, como mencionó un oficial alemán años atrás, que eran leones por su valentía y coraje, guiados por burros. Considerando que eran grandes soldados dirigidos por oficiales poco eficientes. Aunque claro está que siempre hay excepciones, y por mencionar apenas una, recordar que Rommel solía llevar siempre consigo el libro escrito por Archibald Wavell, al cual el oficial alemán respetaba profundamente. El soldado británico era visto como un profesional, disciplinado, valiente, tenaz y bien entrenado en habilidades básicas. Pero los alemanes los consideraban carentes en iniciativa al compararlos con ellos mismos, cuya doctrina recibida hacía hincapié en que hasta un soldado raso fuera capaz de tomar sus propias decisiones. En general, la infantería y la artillería británica eran mejor vistas que a las unidades blindadas, las cuales solían dirigirse a las posiciones defensivas alemanas sin el apoyo de la infantería. Algo que los alemanes encontraban desconcertante, aún más teniendo en cuenta que eran los inventores de los carros de combate. La artillería británica fue respetada por su capacidad de disparar de manera rápida y precisa contra los objetivos, siendo por norma abrumadora, y en comparación con las maniobras poco efectivas en general del ejército, era la rama más temida por los alemanes. Los británicos tuvieron poco interés en realizar maniobras nocturnas, aunque los alemanes percibieron que estos tenían gran habilidad al defenderse en estas circunstancias. Las tropas alemanas veían a sus rivales británicos como los más parecidos a ellos, y eran considerados los mejores soldados, a excepción quizás de los soldados holandeses, que aunque poco considerados históricamente, fueron combatientes decididos y especialmente feroces en el cuerpo a cuerpo. Enfrentándose a las tropas canadienses, pocas veces eran los alemanes capaces de diferenciar a estos de los británicos, ya que en sí llevaban los mismos uniformes y el mismo equipo, además que habían sido entrenados básicamente del mismo modo. Los alemanes veían a las unidades canadienses diferentes a los ingleses, al igual que ocurría con los soldados escoceses, que por las diferencias culturales se distinguían ligeramente, aunque eran considerados en general del mismo modo que a los ingleses, con la excepción de los paracaidistas y marines, que eran considerados unidades de élite, altamente entrenadas y eficientes. Ya los franco-canadienses tenían una reputación algo oscura entre los alemanes, que los veían como sanguinarios que no hacían prisioneros. Esta visión, y es apenas mi intuición, puede deberse a algunos actos cometidos en los primeros días de la invasión de Normandía, y que son poco o nada comentados, a diferencia de los mismos actos realizados por los alemanes en el invierno de ese mismo año. El rival estadounidense. La opinión general de los alemanes es de poco respeto sobre las tropas, ya que consideraban que ganaban más por los numerosos e inagotables recursos materiales de que disponían que por su propia pericia militar. Aunque también hay que mencionar que los oficiales alemanes que trabajaron como asesores del ejército norteamericano en la posguerra tendían a calificar mejor a las tropas. El coronel del ejército estadounidense, David Howard, recordó un episodio que resume cómo los alemanes vieron a las tropas estadounidenses. Siendo un joven soldado que cuidaba de un campo de prisioneros de guerra en 1946, le preguntó burlonamente a un teniente alemán capturado en Salerno: «Bueno, si eres tan rudo, si eres tan superhombre, ¿cómo es que estás aquí capturado?». El oficial alemán, que hablaba un inglés perfecto, respondió con calma: «Bueno, yo estaba en una colina como comandante de la batería con 6 cañones antitanque de 88 milímetros.
los estadounidenses seguían enviando tanques por el mismo lugar. Cada vez que enviaron un tanque, lo noqueábamos. Finalmente, nos quedamos sin municiones, y los estadounidenses no se quedaron sin tanques. Como decía, este es apenas un ejemplo sobre la visión general de los alemanes, pero seguro que podemos encontrar relatos que nos demuestran lo contrario entre los millares de hombres que se enfrentaron. Los alemanes comprobaron que los estadounidenses eran muy agresivos, pero solían emplear tácticas simples a nivel operacional, limitándose muchas veces a arrojar todo de lo que disponían contra las defensas alemanas. Sobre el armamento, los alemanes solían recoger y reutilizar subfusiles soviéticos como el PPSH o la ametralladora británica Bren para aumentar su poder de fuego. En cambio, no encontraban nada atractivo al Avar o al M1 Garand que complementase a su equipo. Los estadounidenses usaban menores concentraciones de carros de combate que los británicos, aunque solían usarlos en maniobras de flanqueo más frecuentemente. Varios ejemplos nos narran cómo solían conducir con gran agresividad hacia las defensas alemanas, aunque era común que empezasen a retirarse apresuradamente cuando eran destruidas las primeras unidades, solicitando el apoyo de la artillería para escapar de la zona. La artillería era nuevamente la mayor amenaza y la más respetada por los alemanes, que vieron rápidamente la velocidad, precisión y devastación que causaba, haciendo así que aún valorasen menos a la infantería y a los blindados, considerándolos poco eficientes sin el constante apoyo de los artilleros. Saliendo de los parámetros militares, los soldados alemanes tendían a pensar que los soldados aliados occidentales eran personas ordinarias como ellos, atrapados en una terrible guerra, enfrentándose a las tropas soviéticas. De sobra es conocida la opinión inculcada por la propaganda en la Alemania de la época sobre los habitantes de la Unión Soviética, así que no es difícil encontrar adjetivos peyorativos, que por desnecesario y por respeto omitiré completamente. La opinión inicial sobre los soldados soviéticos era de perplejidad. Los derrochadores grandes ataques en masa de infantería y blindados con tácticas torpes y debido a la gran carencia de oficiales que probó Stalin, hacía que los alemanes no entendiesen de dónde podían sacar valor para realizar un nuevo ataque sabiendo el destino que les esperaba. También se sorprendieron de la inusual velocidad con la que los hombres del Ejército Rojo conseguían cavar y elaborar complejos sistemas defensivos. A las tropas alemanas les asombró la capacidad inusual de sentirse cómodos durante operaciones nocturnas, donde los soldados soviéticos podían infiltrarse en posiciones alemanas con cierta facilidad, resultándoles extraño la carencia por un lado de nociones básicas y el dominio de las más complejas operaciones nocturnas, donde las tropas aliadas occidentales raramente se embarcaban. Sobre la resistencia soviética también había perplejidad, capaces de luchar hasta el final y hasta el último hombre en ocasiones, en otras se rendían en masa, en parte un síntoma de la purga de oficiales recibida. La dureza física y mental de las tropas soviéticas, su capacidad para sobrevivir en las peores condiciones y soportar las heridas más horribles en silencio, atrajeron la admiración, el asombro y el miedo a las tropas alemanas. Esta capacidad aparentemente antinatural de soportar el dolor y el sufrimiento contribuyeron a la visión de los soviéticos como algo extraño, más allá de los límites de la civilización, quizás en busca de una lógica que se les escapaba a unos hombres que habían crecido entre ciertas comodidades occidentales. Incluyendo a las soldados femeninas que se encontraban los alemanes, en general se los consideraba más decididos y menos dispuestos a rendirse, notablemente más agresivos en el combate cuerpo a cuerpo, pero también poco propensos a tomar prisioneros. La artillería soviética no recibía los mismos elogios que sus aliados occidentales, y es que a pesar que conseguían reunir un gran número de piezas y de munición para apoyar los ataques, la falta de radio y de observadores, que normalmente eran oficiales bien entrenados, hacía que la artillería no tuviera ni la flexibilidad ni la capacidad de respuesta suficiente, sin la posibilidad de ajustar el fuego ni de pedir ayuda inmediata. Los ataques de artillería por parte del Ejército Rojo se planificaban con anterioridad, y cuando los alemanes se enteraban de un ataque inminente, que lo hacían regularmente, gracias a un servicio de intercepción de radio bien entrenado que tenía muchos empleados que hablaban ruso con fluidez, y procedente de un número limitado de radios soviéticas, generalmente pertenecientes a las sedes de alta patente,
Algunos de los comandantes alemanes simplemente hacían que sus tropas desocupasen sus posiciones inmediatamente, antes del ataque, dejando que los soviéticos desperdiciasen su bombardeo. Cuando acababa el ataque de artillería, los alemanes, que esperaban más allá de la zona de fuego, volvían a infiltrarse en su propia posición, tomando por sorpresa a los nuevos ocupantes soviéticos y expulsándolos con grandes pérdidas. A veces, este escenario se desarrollaba varias veces seguidas en la lucha por una línea defensiva dada, porque incluso cuando los soviéticos entendían lo que estaba sucediendo, no podían hacer nada al respecto. En general, las tropas soviéticas por sus acciones en batalla eran respetadas y temidas. Un ejemplo famoso es la autobiografía de Otto Carius, que define a los soldados del Ejército Rojo como en partes iguales eran competentes, trabajadores y brutales. Deja tu like que ayuda mucho, comparte el vídeo y hasta pronto.